Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Desconozco de qué lugar puede ser que nos estés viendo, pero quiero extenderte un abrazo al lugar en donde te encuentres y darte las gracias por darnos estos minutos de tu tiempo para poder entrar dentro de tu casa y charlar, quizás en tu mesa, tomando unos mates, un café, no lo sé. A ver, la persona que tengo del otro lado entiendo que es un hereje del café, ¿no? En mi espacio no suelo invitar mucha gente del café, pero bueno, hoy vamos a hacer la excepción porque es un amigo. Ahora, gracias por conectarte, por compartir este video y por suscribirte y todas esas cosas más que a mí mucho no me gusta mencionarla. El día de hoy tengo un genio, tengo un crack, tengo un amigo, tengo un luchador del otro lado. La verdad es que estoy muy, pero muy contento de que haya aceptado poder charlar este tema conmigo porque, a ver, no solamente lo estimo a él como persona, sino además sé que él sabe de lo que habla. Por ende, obviamente en estos temas nos va a ayudar muchísimo. Lo tengo del otro lado, mi amigo Santiago Giraldo. ¿Cómo estás, genio, crack? Un saludo a Santiago Alarcón, mi tocayo de Argentina. Es un honor volver a estar colaborando contigo. No es la primera vez que estamos precisamente compartiendo pantalla. En mi canal tengo muchísimos videos en donde he podido invitar a Santiago Alarcón porque la admiración no solamente es de él hacia mí, sino viceversa. Y pues nada, invitarlos a que pues se suscriban al canal de mi amigo Santiago Alarcón, si es que me ven directamente por mí. Y pues nada, agradecerle precisamente por esta invitación. A ver, antes de arrancar tengo que aclarar una cosa. ¿Conoces el mate, la bebida argentina mate? ¿Lo conoces? O sea, lo conozco porque últimamente he tenido en mi círculo a muchas personas de Argentina, y me he dado cuenta que tienen eso muy, ¿Lo muy de cerca, probaste? ¿no? No, no, nunca he probado el mate. Con razón. A ver, entiendo de que vos sos un hombre de café, ¿no? Ujú. Sí, aquí en Colombia se toma mucho café, pero también se toma algo que se llama agua de panela. No sé si usted Es la primera vez que oigo eso, sinceramente. No, acá lo que más se toma es agua panela más que café, porque el agua panela es como una bebida hecha a base de caña. O sea, como que utilizan la caña de azúcar y sacan como un dulce que es como color café y eso queda como una panela, de hecho por eso se llama agua de panela. Y la panela es como un cuadrado fijo como de puro dulce, puro azúcar. Entonces, las familias colombianas, todas las familias colombianas tienen un cuchillo que ya no tiene filo porque simplemente es para cogerlo y con una piedra o un martillo darle duro y partir la panela y ya, y la agua de panela es eso, agua con panela y ya. Eso es lo que más se toma aquí en Colombia. Mirá qué interesante. Bueno, a ver, me comprometo, espero que dentro de muy poquito pueda estar visitando Colombia, si hay algunas cosas ahí que se terminan dando. Te voy a llevar un mate y vamos a hacer ahí un video en vivo donde Santiago va a estar probando el mate argentino. Santi, te agradezco muchísimo por sumarte a estos minutos. Hay un video que el otro día me lo hicieron llegar, entiendo de que no es un video reciente, sinceramente no lo conocía. Un seguidor el otro día dice, che, ¿qué opinas de esto? Y lo vi a Axel Kaiser comentando, dando su opinión con respecto a la supuesta compatibilidad que hay entre la cosmovisión cristiana y el liberalismo, ¿no? Obviamente yo puedo llegar a dar alguna opinión al respecto y demás, pero no deja de ser eso, una opinión de un ciudadano a pie nada más, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿a quién puedo invitar a que me pueda quizás traer mayor claridad con respecto a este tema? Y la primera persona que se me vino a la mente fuiste vos y te agradezco un montón que hayas aceptado. Yo no sé si viste este video que te estoy mencionando. Sí, claro, lo vi hace mucho tiempo y lo volví a ver esta mañana. Y lo vi hace mucho tiempo precisamente es porque yo vengo de las filas del liberalismo, especialmente de la corriente libertaria, más adelante paleolibertaria. Pero pues transcurrido el tiempo aceptando la verdad del cristianismo, pues me doy cuenta que eso no es tan verdad, no es tan cierto como se dice directamente desde allí. Y pues cada vez más estoy precisamente defendiendo lo que se conoce bajo la cosmovisión cristiana como la doctrina social de la iglesia, que tanto, ojito, tanto católicos como protestantes pueden adherir directamente a ellas sin estar pues allí. Sin embargo, pues la invitación es que siempre puedan buscar la verdad directamente en cada uno de los textos, no solamente porque lo dice, digamos, el magisterio o porque está allí dicho por la jerarquía, sino porque evidentemente está muy bien argumentado y hay varias razones pues para creerlo, ¿no?
Yo tengo un pequeño libro sobre, bueno, el título, el libro, perdón, se titula Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, y la verdad que en lo personal, yo siendo cristiano evangélico, la verdad que me resultó una obra maravillosa. O sea, poder ver cómo la cosmovisión cristiana es aplicable, ¿no?, a todo el ámbito de la sociedad, sea cual sea el tema que estemos discutiendo, me parece genial. Así que, tal y como dice Santiago, me suscribo completamente a ello. Esto no pasa por si sos católico o no lo sos. Creo que la doctrina social de la Iglesia refleja lo que el corazón del cristianismo menciona en las páginas del Nuevo Testamento, aplicado, perdón, a la vida y a lo cotidiano, ¿no?, a lo social, al plano de lo social. Así que, Santi, a ver, yo no sé a vos qué te parece si vemos el video. Yo voy a reproducir el video y a medida que quieras dar alguna opinión, es un video no muy largo, de 4 minutos, a medida que vos quieras dar una opinión al respecto, me levantás la mano, yo detengo el video y charlamos de lo que quieras. ¿Te parece? De una. Denme un segundo nada más, que esto siempre me cuesta mucho, pero yo porque soy un poco duro con estas cosas. Ahí está. ¿Lo tenemos ahí, Santi, en pantalla? Sí, lo estoy viendo claramente. Perfecto. Vamos a arrancar y le damos play. ¡Vamos! Bueno, leí la obra de Tolkien y cuando uno escudriña un poco su biografía, él era un hombre muy católico, muy devoto, e incluso influyó en la conversión de su amigo C.S. Lewis, otro gran escritor, autor de Las Crónicas de Narnia, Los Cuatro Amores, El Sentido del Dolor. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Es compatible ¿Quieres puede pararla ahí? el mismo? ¿Cómo no? Sí, claro. Dígame. Que de hecho la persona que está hablando directamente allí menciona a Tolkien, el creador el escritor precisamente de la obra conocida como El Señor de los Anillos, ¿no? El Hobbit y demás. De hecho, a Tolkien le preguntaron precisamente si la cosmovisión o la visión con que él había escrito dicha obra tenía algo que ver con su religión, y él dijo que evidentemente sí, porque él era un cristiano convencido, un cristiano totalmente convencido. O sea, no decía, es que mi obra es una cosa y tengo una visión por un lado de esto y tengo una visión por el otro lado con respecto a la vida, ¿no? Cosa que no es así. Sin embargo, hay muchos liberales que han intentado siempre llegar a citar a Tolkien porque Tolkien tiene una visión muy anarcotradicionalista, y ese es el término que muchas veces se utiliza precisamente para mencionar y hablar de Tolkien. Tolkien precisamente decía que no confiaba en personas con bombas, gente con armas y demás que estuvieran monopolizando la fuerza y la violencia, que él era precisamente más de los enanos, de los hobbits, que eran más anárquicos y que podían precisamente distribuir mejor los recursos y manejarse muy bien dentro de una sociedad sin la necesidad de un jerarca o de alguien que estuviera dirigiendo esto de forma coercitiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para Tolkien los hobbits son precisamente una de las razas que hay directamente allí en ese mundo, que no deberían subordinarse porque esas personas son genuinamente familiares. O sea, intentan siempre la propiedad que tienen en sus manos, no utilizarlas en su propio bienestar y buscando sacar el mayor provecho posible, sino colocar dicho beneficio precisamente al servicio de su propia comunidad y de su propia familia principalmente. Eso es algo que rompe precisamente la línea liberal que pueden algunos acuñarle a Tolkien, pero que evidentemente Tolkien, pues como un buen católico cristiano, pues obviamente no creo yo que no puede adherir, ¿no? Antes de avanzar, Santi, hay algo que quisiera no demorarlo para todos aquellos que quizás no estamos en este tipo de círculos donde se debate constantemente, ¿no?, cuestiones económicas y sociales y cosas por el estilo. Me gustaría que pudieras aclararnos de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo.
Hoy por hoy, ya sea, y pido disculpas si en el tecnicismo lo utilizo mal al tecnicismo, ¿no? Pero hoy, ya sea liberales, libertarios, ¿no? Y demás, están copando cada vez más las redes sociales y veo que muchos cristianos parecen suscribirse a esta batalla cultural emprendida por estas personas influencers y que creen que, bueno, el cristianismo es completamente compatible con el liberalismo. Cuando hablamos del liberalismo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la cuestión con el liberalismo es que es muy compleja. Yo creo que es una de las escuelas modernas más grandes y extensas que hay. Yo creo que supera abiertamente a la escuela marxista porque el marxismo nace después del liberalismo y el liberalismo pues es mucho más longevo, por llamarlo de alguna forma, y su escuela doctrinal pues tiene teóricos desde por allá el siglo 16, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que 15 también se podría arrastrar uno que otro atisbo y que permanece pues también hasta nuestros días. El libertarismo podría definirse que es una escuela mucho más nueva, es decir, yo creo que nace a mediados del siglo pasado, también llega hasta nuestros días, pero a ver, no creo que sean idénticos, pero sí tienen como que una lleva necesariamente la otra. Para empezar, hablando del liberalismo, hay muchas definiciones con respecto al liberalismo, también depende de la cosmovisión de cada uno de sus autores, ¿no? Hay autores que son más deístas, otros que son agnósticos, otros que son genuinamente teístas, como era el caso de John Locke y demás, pero bueno, como les digo, esto depende de la cosmovisión y de la persona que esté directamente llevando adelante dicha doctrina. Ahora bien, si uno intenta ver cuál es el común denominador precisamente del liberalismo, yo creo que la definición que más pueden ceñir la mayoría de los liberales es precisamente una, y es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Esto es precisamente la definición que se ha popularizado últimamente con teóricos liberales como lo es Alberto Venegas Lins, que es precisamente argentino, y que, por ejemplo, Javier Milei también ha utilizado pues para hablar precisamente del liberalismo. Ahora bien, uno podría decir, ¿qué problema tengo yo precisamente con el liberalismo y con esta definición? Es decir, si una persona quiere llevar adelante su proyecto de vida, ¿qué problema tengo yo con esto? Pues bueno, la cuestión es que aquí esto entra en varias cuestiones que chocan directamente con la cosmovisión cristiana, porque un cristiano no cree únicamente en que pueda hacer con su propiedad o consigo mismo lo que quiera, sino que directamente la libertad va mucho más allá. La libertad no se restringe únicamente a esto, sino que la libertad debe estar enfocada y ayudada precisamente de la voluntad y la razón en búsqueda de un solo objetivo, que es la verdad. Ya se recuerdan ustedes precisamente lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, a mí me parece que esto es muy importante, porque si la verdad importa, evidentemente las personas que quieren llevar adelante necesitan de por sí buscar precisamente cómo enfocar su libertad, la voluntad y su propiedad en búsqueda de la verdad, porque si no hay verdad, usted puede estar metido en una mentira y lo más probable es que esté siendo esclavo de una mentira. Entonces, claro, esta definición se queda muy corta, la definición de los liberales se queda muy corta al intentar buscar necesariamente lo que es la verdad para ser genuinamente libres. Uno busca a Cristo para liberarse, y eso la mayoría de los cristianos lo saben. Uno encuentra la auténtica libertad cuando busca a Cristo. Antes de eso probablemente no lo sea, sino está buscando una verdadera y auténtica libertad. No es simplemente hacer con su vida lo que usted quiera, sino que usted debe enfocar su libertad, su voluntad y la razón para buscar la verdad. Allí en esa verdad usted será auténticamente libre. Esto es una definición que evidentemente escapa de los terrenos del liberalismo y posteriormente del libertarismo, pero lo digo aquí abiertamente porque yo creo que esto me ha llevado directamente a tener que rechazar el liberalismo y libertarismo y tener que ascribir precisamente el cristianismo, porque es que si el cristianismo es verdad, no se puede tomar a la ligera. Y esto yo creo que comparte abiertamente mi querido amigo Santiago Alarcón. Me encantó porque en esta distinción vos mostrás de una forma tan rápida y clara, ¿no? El por qué es que como cristianos no podemos suscribirnos a estos movimientos, ¿no? De hecho,
veo que muchas de las motivaciones que manifiestan muchos liberales termina siendo en que la libertad la buscamos, la deseamos porque en definitiva ella es aquella que nos va a permitir a nosotros simplemente vivir de la forma en la que nos plazca, abrazando nuestros deseos, pasiones, etcétera, ¿no? Y acá cuando vos decís, bueno, el fin último de la libertad es la verdad, encamina esa libertad y no la transforma en el libertinaje basado en la subjetividad de la persona, ¿no? Corregime si estoy equivocado. Sí, no solamente eso, porque es que evidentemente usted tiene su libertad, pero esto no necesariamente lo tiene que usted por qué llevar hacia buscar la verdad, puede llevarlo a una mentira. Y no sé qué persona pueda ser libre directamente en una mentira, y lastimosamente al día de hoy muchas personas creen que están siendo libres directamente siendo esclavos de la mentira y del pecado. Wow. Eso es bastante interesante porque el pecado y la mentira son ataduras. Que ya hacía también no sé si era precisamente Voltaire o Rousseau, que la persona es libre, pero a todos lados en donde va está genuinamente atado. Pues yo creo que evidentemente de una cosmovisión cristiana esto no es necesariamente así, sino que evidentemente uno puede llegar a ser libre y lo es si uno busca a Cristo como fin y como salvador, ¿no? Si esto es así, probablemente ya se haya alcanzado la auténtica libertad. No, no tenía a Santiago Giraldo como predicador, ¿eh? Terminaste ahí como en una postura media de predicador. Me gustó mucho. Para un último punto antes de seguir avanzando en el video, si me permitís, Santi, y si cuento con algunos minutos más de tu presencia, digo, ¿se puede ser liberal únicamente en lo económico o cuando uno abraza la cosmovisión liberal debe de aplicar esa cosmovisión en cada ámbito de su vida? Por dar un ejemplo, en el ámbito de lo moral también. No, no, de hecho también esa es una de las cuestiones por las que he decidido abandonar el liberalismo y el libertarismo, porque no es una ética, no es una ética y una moral completa, solamente le dice a usted qué puede hacer y qué no puede hacer en el ámbito público, por llamarlo de alguna forma. Es decir, no le dice nada con respecto a las cosas estéticas, no le dice nada con respecto a lo que está bien y mal en su propia intimidad, porque como les digo, en lo público sí que le puede decir a usted, esto está permitido desde que usted no ejerza agresión, etcétera. Pero en lo íntimo, en lo personal, no le dice exactamente nada. El cristianismo, por el contrario, sí le dice a usted prácticamente todo, le dice cómo puede comportarse porque es una moral genuinamente completa. Y aparte de eso, a través de toda su tradición, ha podido generar muchos teóricos que siendo y compartiendo dicha cosmovisión han generado toda una doctrina, ya sea estética, ya sea complementaria en cuanto al tema económico, político, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la doctrina social de la Iglesia, ¿qué es? La doctrina social de la Iglesia es la puesta en acción precisamente del Evangelio. Si esto fuera así, si esto es así, evidentemente, como lo mencionaba anteriormente, si el cristianismo es verdad, no se puede tomar a la ligera lo que está escrito directamente en dicho libro, ¿sí? Y si lo que está escrito en ese dicho libro también es cierto, entonces esto necesariamente va a tener que menguar o va a tener que ser la doctrina, la médula espinal de todo lo que concebimos. Y esto evidentemente lleva a la política, a la economía y a todo el tema social y cultural. Y esto es así. Entonces vale la pena esto siempre aclararlo, porque es que el liberalismo y el libertarismo no le dice a usted nada con respecto a la cultura, nada con respecto a la estética. Es una escuela, como le digo, por ejemplo, especialmente el libertarismo, una escuela bastante nueva. Solamente habla de su principio, por ejemplo, ya yendo al terreno especialmente del libertarismo, toda su doctrina se basa es en el principio de no agresión. Y de allí prácticamente que se dicen pocas cosas. Y de hecho toda la interpretación que pueda hacer de, no sé, de cuestiones muy específicas como lo es el feminismo, el aborto y demás, lo trata de pasar genuinamente por ese ojo, por el ojo ideológico del principio de no agresión. El liberalismo, ¿por dónde lo pasa? Por el ojo ideológico del proyecto irrestricto del proyecto de vida al prójimo. Y así sucesivamente. El cristianismo no es así, no es una teoría que intente interpretar toda la realidad con respecto a eso, sino que va directamente a los hechos, busca la naturaleza de cada una de las cuestiones y con base en eso, pues intenta tratarla como debería ser.
Es por eso que la doctrina social de la Iglesia responde mucho mejor al pensamiento económico del, por ejemplo, el liberalismo, que intenta amoldar la naturaleza del hombre a lo que requiere el propio sistema económico. Es decir, que usted tenga que verse obligado a trabajar 8 horas o más para trabajar, porque si no va a ser reemplazado como una pieza de una locomotora. Esto es precisamente la muestra de cómo un propio sistema económico puede prescindir de la naturaleza del hombre y del valor del hombre, porque para él no es genuinamente importante. En cambio, la doctrina social de la Iglesia sí ve al hombre precisamente como algo que vale, y por ende el sistema económico que ha generado, el sistema político que ha generado, debería adaptarse a la naturaleza del hombre, porque la naturaleza del hombre vale de por sí y eso debería respetarse, cosa que actualmente los sistemas económicos que predominan no hacen. El hombre es un fin en sí mismo, totalmente. Bueno, vamos a continuar con el video. Gracias por todas estas aclaraciones, al menos a mí me ayuda muchísimo. Vamos a continuar, vamos. El catolicismo con el liberalismo. Pero no solamente es compatible, se sigue una cosa de la otra. O sea, yo creo que Gabriel Zanotti podría dar una muy buena charla sobre ese tema, que es muy católico, un argentino, un profesor. El cristianismo... Sí, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que pasa es que, claro, yo voy viendo todo esto y como lo tengo como tan visto y conozco a todas las personas que se están mencionando directamente desde allí, pero como le digo, yo vengo de un ambiente generalmente liberal, libertario. Claro, menciona esto y se me viene a la mente muchas cosas que han pasado últimamente. Gabriel Zanotti es uno de los teóricos liberales, se autodenomina a sí mismo también como un católico liberal. Va a tener también un debate precisamente con Dante Urbina, otro gran invitado también de este canal, que de hecho también he podido cruzarme con él en estos días para ver si podemos hacer una colaboración en mi canal. Gabriel Zanotti también lo he podido entrevistar en mi canal y he podido tener una charla abiertamente con él. Y a Gabriel Zanotti no se le puede tomar tampoco a la ligera. Aquí estoy yo de chulo creyendo que puedo refutar a Zanotti, ¿no? Aquí estoy yo de chulo creyendo que puedo refutar a un personaje como este, porque es que Gabriel Zanotti ha estudiado muchísimo a Santo Tomás de Aquino. De hecho, tiene una de sus obras más grandes, es precisamente Comentarios sobre la Suma Teológica. Es una página de más de 1000, es un libro de más de 1000 páginas, para que ustedes más o menos se den una idea. Esta es una de las razones del por qué Dante Urbina ha decidido retarlo, porque esta iniciativa nace precisamente por parte de Dante hacia Gabriel Zanotti. Y como les digo, ustedes pueden buscar también en YouTube las intervenciones que hace Gabriel Zanotti intentando compatibilizar el liberalismo con el catolicismo, que es lo que, con el catolicismo especialmente con la doctrina social de la Iglesia y con toda la posición tomista, ojito, porque esto es más a profundidad. Y obviamente cuando se habla de esto, obviamente tomistas como Dante Urbina y demás personas, pues obviamente reaccionan, ¿no? Van a reaccionar a esto. Así que yo invito a las personas que también están como que les gusta todos esos temas. El debate va a ser el día 15, yo lo voy a transmitir también en mi canal y voy a hacer unos comentarios y unas reacciones directamente al canal. Y quiero invitar abiertamente a Santiago Larcos y se quiero unir precisamente a esta charla. Yo voy a estar con el filósofo Jonathan Ramos. ¿Cómo? De eso. Mi profe de historia, Johnny. Voy a estar con él, y si quieres, pues mi amigo Santiago Larcón también se quiere unir. Me encantaría, te agradezco por la invitación. Listo, perfecto. Bueno, ¿seguimos? ¿Quién te dice? Ahí ligué ahí una invitación. Bueno, el día se me está dando. Vamos a continuar. Es una religión profundamente individualista. Esa es la piedra angular del cristianismo. Voy a explicar qué es lo que estoy diciendo, porque algunos me miran medio aterrados. Qué pena tener que interrumpir tanto el video, Santiago. Yo creo que Santiago está diciendo, no, quién sabe cuántas horas va a terminar este video. No, pero obviamente con todo lo que se está diciendo, obviamente no se puede uno pasar como por alto, ¿no? Yo creo que no soy el único que pueda responder a esta pregunta. No sé si a Santiago Larcón también tiene algo en mente con respecto a eso. ¿Cree usted que el cristianismo es una religión profundamente individualista? Yo obviamente creo que no. Yo obviamente creo que una de las piedras angulares, o prácticamente que el propio credo de nuestro Señor Jesucristo, es amar al prójimo como a uno mismo. Diría Ayn Rand, intentaría Ayn Rand responder a esto, es que el altruismo intenta vilipendiar la figura de uno mismo y el autosacrificio propio por encima del bien ajeno, y que por lo tanto el cristianismo no es altruista, sino que es individualista. Pero lo que yo puedo responder, evidentemente el cristiano en muchas ocasiones llama a
a que uno mismo se tenga que negar o colocarse en segundo lugar, si es necesario colocar precisamente a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Si esto es así, evidentemente uno no puede llevar a cabo lo que es esa visión genuinamente individualista, porque el cristianismo es mucho más superior a esa falsa dicotomía entre lo que es individualismo y colectivismo como ideologías, sino que obviamente pues valora precisamente a la persona humana desde la concepción, que eso vale la pena siempre esto mencionarlo, pero también valora muchísimo que las personas tengan una necesidad moral, una obligación moral, precisamente por responsabilizarse de los adultos mayores, de los inválidos, de las personas desprotegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si mi amigo Santiago quiere responder algo con respecto a eso, porque yo creo que obviamente esto es algo que cualquier cristiano que haya leído y haya conocido pues la palabra y la doctrina, pues sabe cómo responder precisamente a esto. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en la doctrina social de la Iglesia, en reiteradas oportunidades, remarca de que los seres humanos somos individuos sociales, ¿no? Tenemos este compromiso y responsabilidad con el prójimo. Tal y como lo decís vos, citando a Jesús, cuando él enmarca en reiteradas oportunidades que hay que amar al prójimo, el tipo de amor al que se hace referencia a mediados del siglo I en un contexto judío, ¿no? Hebreo, es el compromiso. El amar no es este romanticismo del siglo XXI en donde son netas emociones nada más y que quizás hoy me puedo despertar amando y mañana puedo despertarme odiando. No, el amor se ve desde otra óptica y es el compromiso, es la responsabilidad asumida por tratar de alcanzar las herramientas necesarias para que el prójimo pueda desarrollarse en plenitud. Yo tengo un compromiso moral, tal y como lo decía Santi, con mi prójimo. Por ende, el cristianismo en absoluto es individualista. ¿Continuamos? De una. Perfecto. A ver, vamos. ¿Entendido cómo? Entendido como que cada ser humano es único e irrepetible y que por lo tanto tiene la misma dignidad que todos los demás. ¿Sí o no? Eso es individualismo. Eso es lo que decimos los liberales. Y por eso tienes que respetar los proyectos de vida de los otros. Y ese es también, finalmente, la piedra angular de lo que es también el catolicismo. Ahora, el catolicismo tiene una iglesia, una estructura, tiene otras visiones, pero... A ver, sí, quisiera, antes de que desarrolles tu idea, meter un bocadillo. Nosotros como cristianos no estamos en contra de que el prójimo desarrolle su vida o alcance ciertos objetivos, ¿no? Siempre y cuando estemos hablando de proyectos de vida que corresponden con una moral correcta, ¿no? Y que busquen una verdad. Que busquen una verdad. Imagínense y les coloco este ejemplo. Que usted utilizando esta definición y llevándola a cabo de defender el proyecto de vida del prójimo, usted permita, por ejemplo, el satanismo y equipararlo precisamente con el cristianismo y decir que como uno debe respetar y ser tolerante precisamente con el proyecto de vida del prójimo, se deban respetar estas dos visiones. Cosas que nada tienen que ver. ¿Usted cómo puede comparar el cristianismo con el satanismo o con una religión pagana que exigía, por ejemplo, el sacrificio de humanos para sus dioses? Cosa que el cristianismo voltea. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo, nuestro Dios sacrifica a su único hijo en beneficio de la humanidad, no viceversa, no exigía sacrificios humanos en beneficio propio. ¿Cómo pueden ustedes comparar en términos de verdad precisamente dos religiones? Y podemos aquí sacar que usted utilizando su propia vida y su propio proyecto de vida, no sé, comprar, por ejemplo, muñecos sexuales con formas de niños de 8 y 9 años que está pasando actualmente en el mercado de Amazon. Claro, un liberal diría en esto, nosotros tenemos que respetar. Un cristiano obviamente dice, esto no puede estar permitido porque esto pues nos dice precisamente algo que está mal directamente dentro de la moral de estas personas. Pero además, corregime si estoy equivocado, ¿no? Pero además es como que se enmarca mucho que lo que está mal es cuando hay algo que perjudica a un tercero, ¿no? Cuando se hace algo que perjudica a un tercero. Pero también nosotros como cristianos nos oponemos a todo aquel proyecto de vida que se infringe a sí mismo daño. ¿Se entiende? O sea, una persona puede no estar dañando a un tercero en su proyecto de vida, pero asimismo se puede estar infringiendo daño. Y nosotros como cristianos estamos en contra de ese proyecto de vida. Claro, y pues le coloco un ejemplo claro a Santiago, el suicidio.
El suicidio que para algunos liberales, por ejemplo, es genuinamente es una opción. es una opción y para otros es inmoral. Ahí ustedes pueden ver que también es esto una contradicción. Ahora bien, cuando estas personas se enfrentan con que un familiar suyo que tiene tendencia a suicidar, si se quiere suicidar, lo más probable es que utilice la coerción para evitarlo. Y ojito, esto es una respuesta precisamente de cómo lo que nos mencionaba estas cartas paulinas, precisamente que aquellas personas que no conocían la ley, aún así sin conocerla la seguían. A mí me parece esto claro, es un ejemplo claro. Evidentemente usted puede decir, yo soy muy liberal y todo, pero cuando me enfrento a algo como esto, obviamente lo que está dentro de mí responde a eso. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Evitar el suicidio e intentar buscar la forma, ya sea con fuerza, en su momento con fuerza, lo que sea, y después intentar persuadirlo a que no cometa dicha acción. Como les digo, aquí es un problema, es intentar responder a la realidad bajo una misma teoría, bajo un mismo ojo ideológico, bajo un mismo sesgo. Y ese es el problema en el que lastimosamente han caído los liberales, comunistas y bueno, todo intento ideológico por explicar la realidad, ¿no? Eso es un problema, cosa que, como les digo, el cristianismo no, y por eso la invitación también es a que vengan a engrosar nuestras filas y que intenten defender la verdad. Exacto, exacto. Continuamos. Finalmente, lo que nosotros planteamos los liberales es eso. Todos los seres humanos tenemos igual dignidad. Es como decir, todos somos iguales ante los hijos de Dios, ante los ojos de Dios. O todos somos hijos de Dios. Lo que significa todos somos iguales desde un punto de vista moral, no fáctico. Somos todos distintos desde el punto de vista de los hechos, pero desde el punto de vista moral somos todos iguales. ¿Me permitís acá hacer una pausa y preguntarte algo? Digo, el liberalismo no necesariamente implica que el liberal abrace el teísmo, ¿no? No necesariamente implica que el liberal abrace al cristianismo. Por ende, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la razón por la que un liberal puede creer que o puede pretender que todos los seres humanos poseemos esa dignidad, ese valor intrínseco? ¿De dónde se desprende esa idea cuando el liberalismo necesariamente no implica abrazar la visión teísta o cristiana? Pues bueno, desde el libertarismo, Rothbard sí que ha respondido. Para Rothbard no existen los derechos humanos, sino más que nada el derecho a la propiedad privada. Y todos los derechos se desprenden precisamente de este primer derecho para él, que es la propiedad privada. Todos los derechos como derechos de propiedad, así se llama uno de los capítulos del libro Ética de la Libertad de Murray Rothbard, que está directamente, ahí lo pueden buscar. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Eso desde la parte del libertarismo. Ellos intentan como defender que la agresión no se pueda dar precisamente porque está agrediendo la propiedad del otro, ¿sí? Y eso sería, si usted agrede la propiedad del otro, está en este momento como justificando que alguien pueda venir a agregar su propiedad para imponer su visión y así sucesivamente. Esa es la forma en la que ellos lo defienden, ¿no? Aquí les estoy más o menos dando la chiva como una breve visión. Obviamente aquí se podrían hacer un debate precisamente de eso. Y desde el liberalismo, pues es que, como les digo, desde el liberalismo no es necesariamente que usted parta desde esta visión y tenga que ser cristiano o no cristiano. De hecho, desde visiones genuinamente materialistas, porque el liberalismo es muy materialista, no han dado tampoco mucha respuesta con respecto a esto, de por qué el hombre vale y por qué el hombre no vale. De hecho, desde esta visión han llegado a rechazar que el hombre valga por sí mismo. Un ejemplo de esto es Gloria Álvarez, John Stuart Mill y otros liberales que esta propia línea han rechazado directamente que el hombre valga por sí mismo y adhieren obviamente a su consecuencia lógica. ¿Cuál es su consecuencia lógica? El aborto. Entonces, esto que acaba de mencionar de la dignidad me parece que es una idea muy personal que puede llegar a tener o que quizás trató de zafar por ahí, diríamos los argentinos. Claro, y por ejemplo, hay un libro que se llama Una defensa del liberalismo conservador, en donde, por ejemplo, su autor, Francisco José Contreras, intenta demostrar cómo los primeros liberales clásicos en su momento no discutían mucho la cuestión del aborto porque ellos ya venían generalmente de un entorno cristiano.
¿Cuál es el tema? Que hay muchos liberales que no vienen de ese entorno genuinamente cristiano y evidentemente van a llegar a sus consecuencias lógicas y parten desde una lógica genuinamente materialista. Como ya lo mencioné anteriormente, el aborto es precisamente esa consecuencia lógica, también la eutanasia y bueno, todas estas cuestiones. O sea, desde el libertarismo y desde el liberalismo no se ha dado una respuesta, no ha dado una respuesta precisamente del por qué el hombre vale lo que vale, ¿sí? No han podido dar una respuesta clara. Se intentan es mostrar ya es en acto, es precisamente lo que hay en cuestión del hombre, ya el hombre nacido, ya el hombre desarrollado, ya el hombre, unos dicen que usted es un sujeto de derechos cuando ya puede argumentar, esto es precisamente Hoppe, Hans Hermann Hoppe. Como les digo, aquí hay varios intentos de respuesta precisamente a esto. Yo obviamente no parto de allí porque obviamente estos son actos segundos, no acto primero, es decir, el hombre no piensa, no puede argumentar y después es hombre, no, el hombre es hombre porque el hombre no solamente argumenta porque puede argumentar y ya, sino porque es hombre y está en su propia naturaleza que puede argumentar. Y esto es así. Entonces ellos intentan siempre darle como valor al hombre, es siempre refiriéndose a actos segundos, no a la naturaleza en sí del propio hombre. Entiendo perfectamente y vamos a continuar. Vamos. Solo considerando a todos los seres humanos iguales, tú puedes aplicarles las mismas reglas. Por lo tanto, no vas a tener esclavos, por ejemplo, no vas a tener clases sociales artificiales tipo monarquía, ese tipo de cosas con privilegios artificiales que no te permiten subir ni bajar. Entonces, el fundamento del Estado de Derecho, el rule of law, que los liberales defendemos, al final es cristianismo puro, porque es, ¿sabe qué? Como todos somos moralmente iguales, tenemos los mismos derechos, por lo tanto tienen que aplicarnos a todos la misma regla. No puede haber diferencia, ni privilegios arbitrarios. ¿No es eso acaso cristiano? Y además el liberal te dice otra cosa, te dice, mire, porque la solidaridad, porque por ahí puede ir la crítica, te dice, pero si la solidaridad es un ejercicio voluntario, es un acto de generosidad del espíritu humano. Y esto es donde se confunden tantos curas de la Iglesia Católica, que no entienden esto, que creen que la solidaridad es llamar al Estado para que por el uso de la violencia, como vimos, le quite a unos para darle a otros. Pero eso no es solidaridad. Si la solidaridad no es voluntaria, ya no es solidaridad, ¿se fijan? Si yo voy y te pongo una pistola en la cabeza y te digo, oye, dale a la persona de la esquina que necesita. Sí. Bueno, yo creo que aquí vale la pena siempre remostrar algo y es que normalmente estas personas intentan rechazar lo que hay al día de hoy con respecto a movimientos, revoluciones que se han llevado adelante a nuestros días. Por ejemplo, Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela lastimosamente, lo que está pasando en Argentina también en el plano netamente político y económico. Entonces, obviamente, hay una reacción con respecto a eso. Lastimosamente, muchas personas han intentado reaccionar a estos movimientos genuinamente colectivistas, genuinamente socialistas, marxistas y demás, terminan cayendo al lado liberal. Ahora bien, la crítica que yo he hecho principalmente al liberalismo no me hace a mí genuinamente un comunista. De hecho, dentro de la propia doctrina social de la Iglesia, yo tengo aquí la encíclica de León XIII, que yo les recomiendo a todos ustedes que se la puedan leer, está directamente subida a la página del Vaticano. Pues desde la primera doctrina social, que es esta, la Rerum Novarum, se pudo rechazar tanto al liberalismo como al socialismo marxista genuinamente ateo, ¿sí? Las dos corrientes de pensamiento, tanto que tienen una visión política y económica, se rechazaron desde esta doctrina, ¿no? Desde la doctrina social de la Iglesia. Ahora bien, ¿por qué se rechaza también el socialismo? Y esto vale la pena mencionarlo. No tanto porque en acto sea un error o no pueda dar frutos, sino porque parte de una dialéctica que promueve el odio. Y eso lo deja muy claro León XIII directamente desde allí. Es decir, se parte de la idea de que obreros y burgueses son contrarios. Y los obreros a través de su revolución deben vilipendiar, deben pasar por encima del burgués, sacrificando el capital, sacrificando la propiedad privada en aras de un bien común, en aras de mejorar pues, la comunidad, en aras de mejorar su situación previa.
León 13 dice que esto tiene muchas consecuencias materiales, en donde hasta el propio obrero puede salir afectado, pero es que esto no solamente se queda allí, y León 13 dice, esto no es lo que predicó nuestro padre predicó el amor, más no el odio. Y si ustedes quieren e intentan llevar adelante precisamente dicha revolución, intentando vilipendiar al burgués, sin darse cuenta que él también es una persona, que también puede ser convertida, pues obviamente van a caer en un error. Y por el contrario, también le jala las orejas directamente en esta encíclica, en la Rerum Novarum, a los burgueses, porque creen que porque son dueños de su propia propiedad privada y de los medios de producción, pueden hacer con el obrero lo que quieran, ¿sí? Y esto no es así. Y él menciona precisamente que hay una necesidad, hay una obligación moral por parte de los burgueses en intentar darle dignidad, la dignidad que cada persona tiene a los obreros y reconocerla, darla no, reconocerlas. Y esto vale la pena siempre mencionarlo porque la doctrina social de la Iglesia, como les digo, es muy tajante en ser muy crítica tanto con el liberalismo, con el socialismo. Aquí respondiendo precisamente porque muchas personas dicen, está criticando el liberalismo, esto necesariamente los hace socialistas y comunistas. Pues bueno, yo les digo que la realidad se escapa simplemente a esas dos vertientes dialécticas, que si usted es una cosa, entonces necesariamente tiene que ser la otra. Esto no es así, la realidad es mucho más rica y en mi opinión, y precisamente aquí lo hemos podido traer, la doctrina social de la Iglesia mira el problema como tal, el problema de que obviamente las dos partes en este caso están reclamando cosas, están respondiendo a una problemática en su momento, los proletarios precisamente porque están siendo maltratados por el burgués, y el burgués porque en dicha revolución proletaria está saliendo perdiendo, y tras del hecho, lo que predicó nuestro padre no es precisamente eso. Nuestro padre predicaba amor, y una sociedad no se puede mejorar nunca destrozando y destruyendo todo, sino que por el contrario, el cristianismo que ha predicado desde sus inicios y que predicó nuestro padre, el amor. Totalmente. Entonces, el socialismo, literalmente, como lo podemos ver desde sus inicios, especialmente el marxismo, ha rechazado una explicación sobrenatural de los hechos. Y esto vale la pena también mencionarlo, porque obviamente solamente existe lo material y lo único que se necesita es cambiar las configuraciones materiales para que el entorno humano pues sea el pertinente y pare de contar. Pero obviamente para un cristiano esto no es así. Si existe lo sobrenatural, probablemente tenga mucho que decir en el aspecto material. Y allí hay una respuesta directamente desde el Evangelio, que es donde nuestro Señor se ha comunicado con nosotros. Totalmente, completamente de acuerdo. Gracias, Santi. Vamos con, creo yo que ya es la última parte, nos queda un minuto nada más. A ver, vamos. Y tú vas porque te puse una pistola en la cabeza y le das algo de dinero, que efectivamente le va a ayudar, tú después no te puedes jactar de que fuiste solidario. A ti yo te obligué a darle. Y fíjense ustedes que la sociedad más solidaria del mundo es la norteamericana. Si ustedes, todos los indicadores de tiempo, de dinero invertido de las personas, Estados Unidos es la sociedad más solidaria del planeta. Y también es una de las más religiosas de Occidente, si no la más religiosa de Occidente. O una de las más religiosas. Por lo menos del mundo desarrollado yo creo que es la más religiosa. Desde el punto de vista cultural. En muchas denominaciones de distintas iglesias protestantes, católicas, sea cristianas. Así que yo creo que es compatible y que lo contrario es totalmente incompatible con el cristianismo. El uso de la violencia es lo que no es compatible con el cristianismo. El amor por el prójimo, el respeto por la vida del otro, el respeto por la libertad del otro, eso es a mi juicio mucho más cristiano, no la violencia. Ok, terminamos. Vale la pena aquí mencionar algo, Santiago. A ver. Yo creo que la violencia, o no me gusta este término, sino más bien la imposición, no es per se mala, si está acompañado precisamente de un órgano rector que busque la verdad. Esto es lo que a los liberales y a libertarios no les gusta, lastimosamente. A ellos no les gusta esto, pero es lo que más adelante probablemente, y ojalá le pido a mi Dios que ellos puedan entender, que esto no es genuinamente hacer con mi vida lo que quiera. Ya decía muy bien don Nicolás Gómez Dávila el siguiente escolio: la libertad no es un fin sino un medio. Quien la busca como un fin no sabe qué hacer cuando la obtiene. Y esto es muy
Y esto es muy, muy interesante con respecto a lo que vimos aquí en adelante. Y es lo que también el padre hace normalmente con sus hijos. Es decir, Eso es lo que te iba a decir. adelante. No, desarrollalo por favor, pero justo a ese ejemplo iba a apelar, sí. Ok, claro. O sea, el papá siempre busca que su hijo vaya por el buen camino. Y si él ve, porque ya conoce la vida por experiencia, que su hijo se está dirigiendo a un lado que no es muy conveniente para él, pues obviamente, ¿qué tiene que hacer? De todas las formas, así sea la imposición, pues buscar que él se pueda ordenar en busca de esa verdad y de esa recta razón. Esto es así, les estoy hablando del día a día y es como siempre se hizo, o sea, no es algo que me lo esté inventando, no es una ideología, no, eso es algo que al día a día se ha desarrollado muy bien. Los padres están llamados a imponerle a sus hijos y a llevarlos por la recta razón y por la verdad. Liberales no quieren entender eso, pero cuando tienen hijos ahí sí que lo entienden. Es cierto, es cierto. Para ir cerrando, una breve conclusión, pregunta final y que trató todo este video de ella, es la siguiente. ¿El cristianismo, entonces, es compatible con el liberalismo? No, sin duda alguna no es compatible con el liberalismo. Por más que, por ejemplo, Axel Kaiser en esta ocasión, a lo último, dijera que Estados Unidos es el lado en donde más se está dando un altruismo, una ayuda al prójimo. Yo creo que esta ayuda normalmente viene por partes interesadas que quieren buscar una retribución o intentar seguir llenando sus arcas o intentar buscar más poder. En este momento tengo en mis manos el libro de Bill Gates. Él aquí está mencionando, el título del libro es Cómo evitar un desastre climático. Él aquí precisamente nos habla de todo lo que ha donado, todo el dinero que le ha hecho llegar al Foro Económico Mundial, todo el dinero que le ha hecho llegar a la Organización Mundial de la Salud y todo el dinero que se ha gastado precisamente para borrar su propia huella de carbono de la atmósfera, porque él acepta, hasta él mismo acepta que su huella de carbono es más grande que la del promedio, por ahí el doble o el triple. Espera que se me apagó la cámara. Ahí está. Entonces, claro, ellos se sienten como, o intentan hacerse ver como un mesías que pueden ayudar al mundo entregando algo. Después ustedes se dan cuenta que Bill Gates es el mayor terrateniente de Estados Unidos, la persona que más tiene tierras en Estados Unidos, y quien está llevando adelante la idea de querer sacar al mercado la carne sintética. Entonces, uno puede ver entre medios precisamente, claro, si él tiene la mayor cantidad de tierras cultivables en Estados Unidos, probablemente pueda aplastar al granjero de a pie, al granjero único, que eso es lo que, por ejemplo, intentaba siempre defender G.K. Chesterton, Girard y Belloc, inspirados en la doctrina social de la Iglesia desde la Rerum Novarum, desarrollaron su propia teoría política y económica conocida como el distributismo. Allí uno de los puntos principales, ¿cuál era? Y se los menciono, es que la propiedad debería ser respetada, pero no era única, es decir, no tenía una función. ¿Y cuál era dicha función? El beneficio de la propia familia. Y criticaban abiertamente la acumulación de las tierras por parte de algunos adinerados, que es lo que al día de hoy vemos con Bill Gates. Obviamente esto es algo genuinamente impopular que uno lo pueda decir abiertamente. ¿Qué hacen estas personas? Pues decir que están dando millones y millones de dólares en donaciones para el cambio climático, para la pobreza, para el tema de salud, para el tema de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente al uno ver lo que ellos han hecho y lo que tienen, o sea, uno ve por sus resultados, y eso también está directamente por sus frutos os conoceréis. Y esto es muy claro, para mí es muy claro, y evidentemente uno no se puede quedar callado cuando aquellas personas que se están beneficiando de algunas cuestiones, al día de hoy vienen como mesías hablándonos de lo que toca y no toca que hacer. Decía ya mi abuela, cuando la ofrenda es buena, hasta el santo desconfía, ¿no? O sea, los fines personales de todas estas personas que hay veces que se muestran como altruistas, ¿no? Terminan siendo objetivos bastante ruines, ¿no? Malvados. Santi, te agradezco mil por todo este tiempo que nos has brindado, que nos has acompañado y que nos has instruido. Sinceramente te agradezco mucho. Antes de tu saludo final, recordarle a la gente que está conectada que si no seguís a Santi, que si no lo conocías todavía y demás, en la parte de la descripción de este video te voy a dejar el link de sus redes sociales
para que lo empieces a seguir y obviamente empieces a enterarte de un montón de cosas que tal y como me sucede a mí, quizás en el pasado no las sabía. Santi, muchísimas gracias por este tiempo. De nada a ti, Santiago, muchas gracias. Te quiero agradecer por el espacio. Esto probablemente sea un tema que no se pueda abordar evidentemente en un video de 40 minutos o de 1 hora, sino que obviamente se puede, mejor dicho, no aquí alargar durante mucho tiempo, pero bueno, esperamos que se haya podido aclarar algo, que las fuentes que he podido citar a la gente pues que le interese lo pueda buscar. Y pues nada, muchas gracias por todo. Te mando un abrazo grande. Y un abrazo grande para toda la gente que está conectada. Recordá, suscribite, dale like, compartí, etcétera, y comentame a ver qué fue lo que te pareció. Siempre y cuando lo hagas bajo el marco del respeto. Dios te bendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.